Para poder desarrollar de manera adecuada procesos de auditoría, ya bien sean estas auditorías externas o internas, así como si las mismas se efectúan en organizaciones privadas o públicas, el ambiente de control, el cumplimiento satisfactorio de las reglas y procedimientos es un elemento vital. Las organizaciones con deficiencias en sus ambientes de control usualmente son contextos propicios para la ocurrencia de fraudes y desfalcos, ello a pesar de la existencia de auditores externos e internos, lo cual genera muchas veces importantes pérdidas financieras y patrimoniales tanto en empresas privadas como en entidades públicas. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 15, cuarta entrega de 4 de la parte apuntes y reflexiones sobre la auditoría y el control de las organizaciones. Episodio que hemos titulado como ambiente de control en las organizaciones públicas y privadas. Por supuesto, para el caso que nos concierne, caso Venezuela. Ya en las emisiones previas de esta parte, habíamos desarrollado conceptos, ideas sobre la auditoría. En el primero de los 4 episodios desarrollamos como nociones generales sobre la auditoría. La segunda entrega de esta parte se tituló Auditoría Externa y Auditoría Interna. El episodio anterior fue identificado como la auditoría y el ejercicio de la contaduría pública en Venezuela, y el de cierre de esta sección, ambiente de control en las organizaciones públicas y privadas. Como dijimos, vamos a señalar, los episodios anteriores hicimos énfasis en el tópico de la auditoría, tanto externa como interna. Y en este caso vamos a enfocarlo tanto para las organizaciones públicas como para las organizaciones privadas, pero teniendo como punto de foco principal lo relativo al control interno, al ambiente de control de estas organizaciones. Iniciemos entonces con lo relativo a las organizaciones públicas, del Estado, del gobierno. El enfoque de las auditorías que se realizan a las entidades del Estado es y debe ser diferente a las auditorías de las compañías privadas, tanto por el marco legal que rige para los organismos gubernamentales, como por los fines económicos y sociales que persiguen a este tipo de entidades. Una empresa privada tiene como inicial y principal, más no es el único, objetivo el fin de lucro. Y sobre ello
se apoyará para cumplir sus restantes objetivos. Entre estos, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, tan en boga hoy en día en el ámbito empresarial. Por su parte, un ente del Estado, si bien puede perseguir la generación de utilidades, estamos señalando aquellas compañías con participación del Estado de 50 o más por ciento bajo las figuras de compañías o sociedades anónimas, por ejemplo PDVSA o CanTV. Entonces, en este tipo de organizaciones, si bien también puede perseguir la generación de utilidades económicas, ello no será su principal norte, sino la satisfacción del bienestar público. Debe acotarse que cuando hablamos de este tipo de auditorías gubernamentales, no nos debemos circunscribir exclusivamente para nada a las sociedades mercantiles en las cuales la República tiene unos porcentajes del 50 o más por ciento accionarios, inclusive en muchas oportunidades la totalidad, sino que las auditorías del Estado, a organismos públicos, entre otros entes, se encuentra la República misma, los estados, entonces las gobernaciones, los municipios, los institutos públicos, las universidades nacionales, entre otros. Entonces, son auditorías, como ya acabamos de señalar, que por su ámbito legal tiene una diferencia sustancial con el espectro privado. Y como señalamos, en aquellos casos donde haya sociedades, compañías anónimas con una participación mayoritaria del Estado, reiteramos, si bien debe ser rentable, no es la teoría, al final lo que se debe buscar es el bienestar de la colectividad, el bienestar público. Entonces, hablando de este aspecto, este marco jurídico, las entidades pertenecientes a la administración pública están sujetas a un régimen legal y reglamentario que de por sí ya las hace distintas a las organizaciones privadas. Y dicho marco legal, de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se realice, regulará aspectos contables, financieros, presupuestarios y de control de las organizaciones adscritas al sector público. En este sentido, en lo atinente a la plataforma de control del sector público, nos interesa resaltar la existencia de un sistema de control interno, por un lado, cuya responsabilidad es de la Superintendencia de Auditoría Interna, también conocida como SUNAI, y por el otro, un sistema de control externo a cargo de la Contraloría General de la República. En lo referente al control interno y de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, ya que estamos hablando de auditoría, vamos a mencionar la auditoría interna, es regida por esta ley que acabamos de señalar, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público del año 2015, la cual define a la auditoría interna de la siguiente manera. La auditoría interna es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de cada órgano o ente, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe contentivo de las observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen.
Dicho servicio se prestará por una unidad especializada de auditoría interna de cada órgano o ente cuyo personal, funciones y actividades deben estar desvinculadas de las operaciones sujetas a control. En este sentido, es necesario resaltar lo atinente al punto del control posterior, aspecto este que difiere de los mecanismos en los ambientes de control aplicados por los departamentos de auditoría interna en las organizaciones privadas, donde la relevancia de los controles preventivos es tan o más importante que las verificaciones posteriores que se utilizan para comprobar o detectar fraudes o irregularidades. Por su parte, respecto al control externo, como ya se mencionó, la responsabilidad recae en la Contraloría General de la República. Esta institución, en los términos de la Constitución Nacional y de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ley del año 2010, es un órgano del poder ciudadano al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientan a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetas a su control. Debe acotarse que el sistema de control interno que mencionamos anteriormente funcionará coordinadamente, al menos así es la teoría, con el sistema de control externo a cargo, como dijimos, de la Contraloría General de la República. Como se puede apreciar en lo que acabamos de exponer, en teoría, la administración pública en el país cuenta con un marco legal adecuado para el control de sus instituciones. Sin embargo, e independientemente de las consideraciones políticas del caso, las cuales no son punto de análisis en esta exposición, siempre se ha sostenido y percibido por la colectividad en general que en Venezuela ha habido y sigue existiendo altos niveles de corrupción administrativa en los entes del Estado. Es evidente que dichas afirmaciones tienen su base de fundamento cierta, pero insistimos, el análisis de las consideraciones políticas del asunto no es el aspecto a analizar, sino más bien plantearse si el problema radica en la inadecuada administración de la riqueza de la nación, ya que se entiende, o al menos siempre sí se ha percibido, que Venezuela es un país que podría considerarse rico, entre comillas, al menos en comparación con las naciones pertenecientes al subcontinente latinoamericano. Quizás eso fue en el pasado, realidad que hoy en día ciertamente ni siquiera en percepción se pudiese afirmar que es así. ¿Qué duda cabe de que Venezuela es un país con una alta riqueza petrolera? Por resaltar el mayor de nuestros recursos naturales, en este caso no renovables. Tenemos bastantes recursos también renovables, sobre lo cual se ha sembrado muchas dudas en cuanto a que el mismo, el petróleo,
no ha sido utilizado para generar bienestar a su sociedad, la cual recibe constantemente mensajes que le dicen que se encuentra en un país rico, o al menos así era percibido, y por esa razón no hace falta preocuparse de la asignación eficiente de los recursos. Los mensajes implícitos que se reciben en la sociedad, que la misma es una sociedad rica, distribuye la riqueza, no la crea, lo cual evidentemente no es correcto. Dejando de lado estas elucubraciones para especialistas en la materia, esto es, para economistas, ciertamente Venezuela tiene un caudal de recursos financieros importante, aún todavía en esta situación de graves problemas económicos por la cual viene atravesando Venezuela desde hace unos cuantos años atrás. Por lo que podría afirmarse que quizás el problema no es de recursos, sino de la adecuada administración y control de los mismos. Y allí, una buena práctica de la auditoría, tanto interna como externa. En este caso que estamos hablando de organismos del Estado, podría ser de mucha ayuda. Pasemos ahora a revisar lo relativo a las organizaciones privadas, tanto los aspectos de auditoría como de control interno, y hacer una contrastación con las organizaciones públicas que acabamos de señalar. Desde una óptica amplia, el control interno podría ser definido como un proceso ejecutado por el personal de una institución, de una organización, diseñado para cumplir objetivos específicos. Los procedimientos de control persiguen diversos objetivos y se aplican en diferentes niveles de la entidad y del procesamiento de las transacciones, atendiendo a su naturaleza, pudiendo ser estos procedimientos de carácter preventivo o detectivo. Acabamos de señalar ya que en las entidades públicas los controles son posteriores, por tanto no puede ser preventivos, sino que son detectivos. No así ocurre en las organizaciones privadas. Los procedimientos de carácter preventivo son implantados para evitar errores durante el desarrollo de las transacciones. Los procedimientos de control de carácter detectivo tienen como objetivo hallar los errores o las desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones no hubieran sido determinadas por los procedimientos de control preventivo. Como ya se indicó cuando se abordó el marco del control interno en las organizaciones gubernamentales en Venezuela, mencionábamos la ley orgánica de la administración financiera del sector público, donde se estatuye que las funciones de auditoría interna son un servicio de examen posterior, no contemplándose en este importante instrumento legal los procedimientos de control preventivo. Lo anterior, en verdad, puede ser comprensible bajo el entendido de que una proliferación de controles preventivos en organismos gubernamentales podría entrabar en demasía los procesos burocráticos de dichas instituciones y por tanto retrasar la oportuna gestión gubernamental. Sin embargo, el costo subyacente que se asume por la no aplicación de controles preventivos son los altos niveles de corrupción que existen en los organismos del Estado.
En adición a lo anterior, e independientemente de que se hable de controles preventivos o detectivos, los avances en el estudio del control interno han sido importantes desde hace unos cuantos años, no solo por cuestiones en Venezuela, sino a nivel mundial. La corrupción no es exclusiva de nuestro país. Y a este respecto debe destacarse lo concerniente al COSO, informe COSO que ya nosotros referimos en nuestro podcast cuando desarrollamos el episodio número 10 y abordamos lo relativo al tópico al control interno en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes. Ya hicimos una referencia a este informe COSO, un estudio realizado por un comité de organizaciones patrocinadoras en los Estados Unidos de Norteamérica, y el cual estuvo dirigido y está dirigido a integrar en una sola dirección el concepto de control interno. Este informe COSO, debido a sus significativos aportes sobre los mecanismos de control interno en las organizaciones, ha sido adoptado y aplicado por gran cantidad de empresas, no solo en Norteamérica, sino en muchos países del mundo. En este caso estamos haciendo, por supuesto, énfasis para el caso de las empresas privadas. De acuerdo a este informe COSO, el control interno consta de 5 componentes debidamente interrelacionados, a saber, ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Y a nuestros efectos nos interesa resaltar el primero de ellos, el ambiente del control, el cual, según este informe COSO, establece el tono de la organización para influenciar sobre la conciencia del control de su gente. Es un fundamento de todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Ciertamente, el conveniente funcionamiento de una estructura de control interno moderna de hoy en día debe basarse en el comportamiento idóneo de su factor humano. Porque estábamos hablando de ambiente, que es tremendamente importante. Puedo tener cualquier estructura muy buena de auditoría externa y auditoría interna, pero si el factor humano no es el adecuado, las organizaciones van a entrar en problemas. Nos dijimos, este comportamiento idóneo del factor humano se verá reflejado en la organización como producto de la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente en la organización. Es precisamente este ambiente de control la piedra angular, y así lo creemos, sobre la cual se deben soportar las empresas hoy en día, las instituciones, las organizaciones, ya bien sean públicas o privadas. Porque, repito, si este informe COSO ciertamente se aplica con mayor énfasis en las empresas privadas, es perfectamente amoldable y aplicable a las empresas del Estado, las empresas públicas. Y es allí donde cada vez más se hace énfasis y se destinan esfuerzos en las organizaciones exitosas. Entonces, la gente, el ambiente de control es vital para llevar adelante a las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Como conclusiones y reflexiones finales, no solo de este episodio, sino de la parte de apuntes y reflexiones sobre la auditoría y el control de las organizaciones, podríamos señalar lo siguiente. En un mundo tan cambiante y complejo como el de hoy en día, el adecuado control de las organizaciones es uno de los factores vitales
para el sano funcionamiento de las entidades tanto públicas y privadas en nuestro país. Y a este respecto, las funciones de auditoría son clave para que el entorno de control sea debidamente satisfactorio. Ya sea que se trate de auditoría independiente en empresas privadas para emitir opinión sobre estados financieros que se examinen, o de labores de auditoría interna para la evaluación de controles internos, o bien de la revisión de instituciones públicas por parte de funcionarios habilitados por disposiciones legales para examinar e investigar entidades gubernamentales. La auditoría, en su sentido amplio, es una herramienta sumamente importante que contribuye de manera relevante al buen funcionamiento de las organizaciones, previniendo o detectando, de acuerdo como sea el caso, errores o irregularidades en la misma. Por supuesto, la auditoría en sí misma no es una panacea, y para que las entidades, sean privadas o públicas, funcionen adecuadamente desde el punto de vista operativo y administrativo, es necesario el fortalecimiento de la conciencia de control dentro de las empresas. Conciencia de control donde el adecuado comportamiento ético del personal que hace vida en las organizaciones es un punto vital. Con la crisis moral que desafortunadamente existe en Venezuela, ciertamente este es un punto de muy difícil solución en los actuales momentos. Hasta aquí dejamos esta entrega y nos encontraremos en el próximo episodio, en el cual iniciaremos otra serie de emisiones sobre algún otro tópico especialmente seleccionado para nuestros oyentes. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.